Buenas Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, licenciado. Miguel, Manuela. Ajá. Buenas tardes, Rick. Muy buenas tardes, Arlet. Buenas tardes. Arlet. No me regañe, pues, usted. Me regañona que es. Yo. Buenas tardes, licenciado. Y lo regresa usted. Es doña Carolina. Fátima, Elizabeth, María Betsabe. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes, Rosy. Buenas tardes, Rebeca, Amilsa. Buenas tardes. Bueno, entonces, sí, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes, María Carolina, Ronald, nuevamente compartiendo la tarde de ustedes para compartir conocimientos de derecho penal, conocimientos que ustedes más de alguno han de tener por ahí y ahorita es como quien dice, les está refrescando la memoria acerca de este tema de teoría general del delito, que como les dije yo y les voy a repetir, resulta bastante importante el tenerlo fresquito y manejarlo. Sobre todo van a ver la diferencia cuando lleguemos obviamente a tipicidad. Ahí es donde van a tener más carga de estudio ustedes con el tema de la tipicidad. Pero bueno, aquí hemos estado teniendo algunos problemas técnicos en cuanto a la presentación en PowerPoint. De repente, creo que vamos a tener que omitirla. Si quieren, la omitimos. Ya. Parece que ya. Finalmente se logró la brujería y ya estamos nuevamente por conectarnos a la presentación. Por eso es que hemos estado un poco atrasados con el tema. En este momento está apareciendo. ¿Ya? Sí. Bueno, pongámosla allá donde nos quedamos. Ahorita vamos a ver la diapositiva donde nos habíamos quedado, que era la que estábamos trabajando. ¿Dónde está la teoría finalista? No, ¿verdad? Sí, ya empezó. Finalmente. Dele. No, está bien. ¿O está muy lenta o no? ¿O no quiere? Simplemente no se le da la gana. Bueno, habíamos estado todavía viendo ese primer elemento del delito, ¿verdad? Que era efectivamente lo que es la conducta humana, o la conducta, o acción o conducta humana. Entonces, eso era lo primero que nosotros estábamos analizando. Y como ya han podido advertir ustedes, la conducta pues tiene una serie de condiciones o circunstancias que son necesarias e indispensables manejarlo y controlar, a efecto de poder discutir precisamente el tema de la conducta humana en el proceso penal. Porque le digo, toda esta famosa teoría
del delito se discute, ¿no? Y hoy todo lo que hemos estado hablando de la conducta y momentos procesales en que eso nos sirve para fundamentar, obviamente, nuestros argumentos, ¿verdad? Cuando hacemos nuestras exposiciones orales, no responde. Entonces, exposiciones o nuestras argumentaciones en el proceso penal. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros utilizamos pues, para fundamentar este argumento. Entonces, de alguna manera, estábamos todavía, y que nos llevaba un poco tiempo, en el tema de la relación de causalidad, que tal y como lo leímos así detenidamente, ¿verdad? Para que a alguien se le pueda ser imputada ¿cómo se llama? Un hecho, tal y como lo dice el artículo 10, pues debe ser, ¿verdad? Obviamente, para atribuírsela, debe haber relación de causalidad. Eso es lo que exige ese artículo 10, ¿no? Entonces, el artículo 10, que incluso algunos de ustedes pues estaban manifestando que la relación de causalidad de alguna manera se expresa cuando hay tiempo, modo y lugar de la comisión del delito, porque eso es lo que exige en la primera declaración, que cuando el Ministerio Público atribuya o impute, o como lo dice el mismo Código Procesal, ahí por el artículo 82, está el artículo 82 procesal, en donde está lo relativo a la primera declaración, deberán intimar al sindicado, ¿verdad?, los hechos, y obviamente explicar tiempo y modo y lugar de esa ejecución. En ese tiempo, modo y lugar, de alguna manera, va a expresar la relación de causalidad para poder atribuirle ese delito. Y como les digo, sí es un bonito tema manejarlo, obviamente, porque sí ha servido, y sí, como les he contado yo, sí me ha servido precisamente alegarlo para que obviamente el resultado sea bastante favorable a mi cliente, más que todo, ¿no? A quien me debo y a quien ha confiado en mí para que lo defienda. Esa confianza que ha tenido conmigo me hace ser más responsable, obviamente, y exigirme a mí más para que pueda dar todo en su defensa, pues en su momento. Entonces, bueno, hemos estado platicando alrededor de, y obviamente ha faltado algo. Ha faltado algo porque obviamente lo he hecho a propósito, no crean que fue por olvido. Se me olvidaba que también analizamos un poco el iter criminis, ¿verdad? Que vimos las fases o etapas del iter criminis, y obviamente cada una de las partes cómo se divide cada una de las partes. Ya habíamos dicho, obviamente, así en forma general, que eran la parte interna y la parte externa. Y habíamos señalado que la parte interna, así como los actos preparatorios que ya eran de la parte externa, no son sancionados, salvo que la ley expresamente lo señale, pues, lo señale expresamente, ¿no? Entonces, ahí sí, efectivamente, sí deben de ser. Y como les decía, nosotros vamos a analizar la finalista. Nosotros sí vamos a analizar, obviamente, precisamente, y ver en el artículo que estos no eran como quien dice, sancionados por la ley, ¿verdad? Entonces, que ya vimos también el artículo donde está efectivamente señalada esa situación, ¿verdad? Que obviamente estaba en el artículo 17, que era la conspiración y proposición. Y obviamente, cuando es la parte interna,
había un principio que también se los han de haber dicho a ustedes en su momento, que es que los pensamientos no delinquen, pues, porque están en la parte interna y no ha habido forma de revelarlo como para poder ser sancionados. Empieza a observarse o puede haber uno analizado cuando ya hay alguna conducta o alguna actividad que pueda ser perceptible, entonces ahí es donde se pueda manifestar. Pues bien, entonces vamos a retomar el tema ahorita en el sentido de que qué es o cómo definen o cómo se recuerdan ustedes qué se define o les dijeron que se definía la conducta humana, acción o conducta humana. ¿Cuál era la definición esa? ¿Cuál era la definición de conducta humana, si bien se recuerdan ustedes? Es el comportamiento humano derivado de la voluntad. Comportamiento humano, es que de la otra parte no muy le escuché, discúlpeme. Derivado de la voluntad. Derivado de la voluntad. Sí, obviamente sí, es un comportamiento humano, ¿no? Y usualmente puede ser que es una manifestación de la voluntad, ¿no? O algunos dicen nada más comportamiento humano voluntario. Así es como algunos lo dicen, pues, ese comportamiento humano. Realiza una conducta de forma voluntaria. Siempre y, esa otra parte no la logré captar. Cuando realiza una conducta humana de forma voluntaria, siempre y cuando dicha conducta se concretice en actos externos. Sí, había una definición que nos manifestaba en eso, un comportamiento humano, o si no, también nos decían movimiento corporal continuo, perceptible a través de los sentidos. Esa era una forma que también lo definían en algún momento. No sé si a ustedes les dieron ese tipo de definiciones. Entonces, claro, tengo algo que manifestarme en cuanto a ese movimiento corporal continuo, ¿no? Entonces, perceptible a través de los sentidos. Usualmente, como les digo, manifestamos eso, a movimiento corporal voluntario, positivo o negativo, encaminado en una finalidad, con el propósito de hacer algo, ¿verdad? Con una finalidad. Entonces, comportamiento humano, voluntario, positivo o negativo, encaminada a una finalidad. Es decir, con un propósito. Va a resultar algo cuando ese movimiento corporal. Cuando hablamos de positivo, ¿a qué nos referimos? ¿Que se ejecute la acción, licenciado? Sí, usualmente cuando hablamos de positivo o negativo, estamos hablando de la acción y negativo, que es la omisión, ¿verdad? Entonces, esa actividad puede ser de acción o de omisión, que de alguna manera, clasifica precisamente las formas de la acción, ¿verdad? Las formas de la acción. ¿Cuáles son las formas de la acción? Si ustedes recuerdan. Ya habíamos hablado de la acción y de la omisión. Esa es una forma de clasificar los delitos derivados de la actividad. Bueno, entonces tenemos eso, la acción o la omisión, como parte de la conducta humana. Ahora, ¿por qué les manifestaba que esa definición que algunos señalaban, algunos profesores, que era un movimiento corporal externo perceptible a través de los sentidos? El tema es que
cuando no hay movimiento corporal. Es decir, cuando hay una omisión, ¿qué es lo que hace la persona? ¿Qué hace una persona cuando hay una omisión? Dejar de hacer algo. Dejar de hacer algo. Pero dejar de hacer algo que la ley esperaba que hiciera. Exactamente, que la ley le señalaba o le ordenaba que lo hiciera. O sea, había una actividad que la ley estaba establecida en la ley o que se lo había ordenado una persona o un funcionario que tiene la facultad de ordenarle, ¿verdad? O sea, la ley le obligaba a actuar o a hacer algo, o tenía él la obligación de hacer algo ordenado precisamente por una resolución. Por ejemplo, que podría haber sido ordenado en una sentencia que él hiciera algo, pues. Entonces se determina que hay esa obligación de actuar, de hacer, y la persona omite, no lo hace. Entonces, cuando no lo hace, realmente no hay un movimiento corporal. Tampoco es perceptible. Ejemplo, yo aquí tengo la obligación y tengo que dar clases, pues. Tengo que exponer, tengo que decirles, explicarles y todo. Pero imagínense que yo haya encendido la cámara, estén ustedes ahí presentes y yo me quedo así, quieto. ¿Hay algún movimiento corporal? Obviamente no. Entonces, eso solo es aplicable a los delitos de acción. La actividad o movimiento corporal. En el no hacer, en la omisión, simplemente me quedo quieto. Y obviamente, si ustedes solo miran ahí la imagen, creerán de repente es una fotografía nada más, como la imagen que estaba antes de que pusieran en actividad la cámara y el sonido, pues. Entonces, por eso es que cuando se habla de que la conducta humana es un movimiento corporal perceptible, externamente o se manifiesta en forma externa, eso será únicamente en los delitos de acción. En la omisión está caracterizado por un no hacer ordenado por la ley o por una autoridad competente que me ha ordenado, me ha dicho que debo de hacer algo. Entonces ahí estamos en ese caso, pues. En esos casos, cuando la ley es ordenada, por ejemplo, podemos hablar de la desobediencia. Y eso es un delito que vamos a analizar dentro de este derecho penal 3. La desobediencia es cuando ha habido una orden y esta persona no cumple con la orden, o una resolución, una sentencia que le ordene a esta persona hacer. Entonces, y la persona no lo hace. Por ejemplo, en los juzgados de trabajo, cuando le ordenan al patrono reinstalar a un trabajador, porque obviamente el despido fue injustificado, en forma directa e injustificada, y le ordena el juez lo laboral que reinstale y le pague todas las prestaciones y todos los salarios que debió haber devengado durante todo el momento o el tiempo que duró la cesación de la relación laboral, ¿verdad? Entonces el patrono no lo hace. Ahí obviamente el patrono simplemente no lo hace, no hay ningún movimiento corporal y obviamente esta persona puede ser denunciada y procesada penalmente por desobediencia, por incumplir una obligación, por incumplir una orden de juez competente, en este caso, que le ordenó hacer algo, reinstalar al trabajador, pagarle todos los sueldos, como quien dice, caídos, o los sueldos que dejó de devengar durante todo el momento que él no estuvo laborando. Entonces, ahí tenemos. Entonces, yo le digo, entonces, el delito de omisión, ¿verdad? De omisión, no hay ningún movimiento corporal.
Es más, es algo que lo vamos a analizar después, pero ya ténganlo ahí apuntado. Los delitos de omisión tiene una particularidad muy importante, algo que los caracteriza. En los delitos de falta de acción, normalmente no hay resultado, ¿verdad? Normalmente no hay un resultado. Simplemente está el hecho de que se dejó de hacer algo que le fue ordenado por autoridad competente o funcionario o porque la ley así lo determina. Entonces, eso es lo que caracteriza, ¿verdad? Efectivamente, al tema de la conducta humana. No sé, ¿hay alguna duda o algún comentario, algún chiste o algún chisme que querrán manifestar acerca del tema de la conducta humana? Licenciado, buenas tardes. Sí, René. Solo me queda una duda. En los delitos de omisión dice, no sé si le tomé bien la observación, pero usted decía que no hay acción. ¿Es así? Sí, el delito o sea, no hay, simplemente es un no hacer. O como quien dice, en forma pasiva. Le ponía el ejemplo, por el ejemplo de mi persona dando la clase, que tengo que dar clases el día de hoy y simplemente enciendo la cámara y me quedo callado, me quedo así, no haciendo nada, pues. O sea, no hay realmente un resultado, pues, sino simplemente el incumplimiento o la inobservancia de un mandato legal o de una resolución o lo que me fue ordenado. Así es, René. Gracias, licenciado, muy fino. Bueno, a sus órdenes. Entonces, efectivamente, eso es lo que sucede, ¿no? En estos casos. Entonces, ahí no hay ningún resultado. Entonces, si ya hemos analizado y vimos que esta conducta humana es una manifestación de la voluntad, como también le podemos decir, ¿verdad? O hablamos de un movimiento corporal o una manifestación de voluntad. ¿Saben por qué es una manifestación de voluntad? Porque la acción que llevamos a cabo, licenciado, lo hacemos de manera razonada. Sí, de manera razonada. Y ahí a través de... Sí, pues es una decisión individual. Es lo que yo quiero hacer. O en otras palabras, así muy pelado, es que yo hago lo que me da la gana. Así, sencillamente, pues. Eso es voluntaria. Porque si en algún momento la acción que realiza esta persona no es voluntaria, no es producto de su decisión, hay algo que lo protege, pues hay una eximente de responsabilidad que precisamente califica o determina precisamente esa falta de voluntad. ¿Se recordarán cuál es? Claro, cuando las explican normalmente no les dicen eso, pero cuando miran esta particular eximente de responsabilidad, lo que sucede es que no es la voluntad de la persona la que está haciéndolo actuar. No. Miren ustedes, aunque sea por molestar, miren ustedes ahí el artículo que responde a las causas de inculpabilidad. El miedo invencible, fuerza exterior, el error, obediencia debida. Realmente cuando nosotros analicemos estas eximentes de responsabilidad, como son las causas de culpabilidad, y si ven ustedes así, rapidito, las circunstancias, obediencia debida y todo, se dan cuenta de que realmente la persona actuó, pero no fue por voluntad propia. Que ustedes lo notan.
Entonces, de alguna manera, las causas de inculpabilidad está eximiendo de responsabilidad a la persona porque no fue su voluntad la que obró, sino que de alguna manera fue una voluntad o una circunstancia externa la que a él lo obligó a actuar o a responder de esa manera. Si ustedes lo ven así detenidamente. ¿Ya lo habían notado? Por ejemplo, si ven el miedo invencible, ejecutar impulsado por miedo invencible. Ejecutar impulsado. O sea, fue prácticamente casi una reacción, ¿verdad? No igual que la legítima defensa, que es una reacción, sí, el 25, el Código Penal. Entonces, sino que fue impulsado por un miedo. Medio error que terminé haciéndolo. Fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre él. No fue su voluntad. Lo realizó porque alguien lo estaba obligando a hacer o a actuar de esa manera. Entonces, ¿fue su voluntad? No, definitivamente no fue mi voluntad. Fue esa fuerza exterior empleada contra mí para que yo actuara de esa manera y lo hiciera. El error, obviamente que es, esa es una... actuar pensando que es una legítima defensa lo que uno está haciendo. Ese es el error. Y eso es el error de hecho, también se le conoce. En otras legislaciones se habla del error de hecho. Entonces, obviamente, no es una voluntad propia. Por eso es que en el delito tiene que haber una manifestación de su voluntad. O sea, actuar voluntariamente. Es mi decisión. Yo quise hacer, yo quería matar, yo quería realizar todos los actos necesarios para lograr la finalidad que me había propuesto. Porque así fue como yo decidí o fue lo que yo decidí hacer. Sobre todo cuando estamos en la parte interna del iter criminis, que surgió la idea de la comisión del delito y obviamente me dio tiempo para resolver o decidir o deliberar si lo hacía o no, pues. Entonces ahí es donde fue mi voluntad la que me llevó a hacer lo que hice, pues. Entonces no fue porque si hay una fuerza externa o alguien me obligó a hacerlo, no lo hice porque yo lo quería. Entonces bajo esas condiciones, obviamente no hay voluntad. Y si no hay voluntad, obviamente esta persona no podrá ser sancionada, sino que tendrá un eximente y obviamente será responsable la persona que utilizó esa fuerza para obligar a la persona a la comisión del delito. A la comisión del delito. Bueno, pues eso es algo muy importante. Por lo tanto, si ya tenemos esas características, ya analizamos que hay una relación de causalidad entre la acción y el resultado, que es la relación de causalidad, y que yo actué voluntariamente con la finalidad de provocar ese resultado previsto en la ley, o actué, obviamente, con ese propósito o decisión, o con la decisión que había tomado, pues obviamente es una conducta humana que tendremos que analizar y ver definitivamente y pasar al otro nivel, porque ya calificó como conducta humana, que es el presupuesto o el sustantivo de la oración, como habíamos dicho. Entonces tenemos que analizar y trasladarla al siguiente nivel de análisis. Y lo que es, ¿qué elemento del delito sigue? Disculpen. Para que no vaya a contagiar a nadie ahorita. ¿Cuál es el siguiente elemento o la siguiente filtro que tenemos que analizar? La tipicidad. La tipicidad. Exactamente. Que como le digo, la tipicidad es un elemento del delito, pero tiene una
función muy importante dentro que es el derecho penal, el proceso penal, y es una garantía, una garantía procesal incluso. O sea, eso es lo que hace que se observe muy detenidamente también las normas constitucionales o los derechos fundamentales de la persona. La tipicidad es muy importante. ¿Por qué decimos que la tipicidad es una garantía? No sé si a ustedes les explicaron. Una garantía penal, porque es bueno, tal vez en la forma que pregunté no era, tal vez no les sonó muy bien. Si hablamos de la tipicidad y hablamos de la legalidad, por ejemplo, ¿en qué consiste la legalidad? Renata, sí. La legalidad. ¿Recuerdan ustedes cuál es la legalidad? No se ha conciliado ningún delito ni falta con pena que no sea prevista por ley anterior a su interpretación. Exactamente, lo que ahí está regulado en el artículo 1. Entonces, la tipicidad es de alguna manera una garantía del individuo, es una garantía de la persona, porque el Estado, porque recuerden ustedes que es el Estado el que ejerce la acción penal, es el Estado que persigue el delito. Y como él es el Estado que la persigue, la legalidad o la tipicidad, o sea, esa legalidad que tiene o que caracteriza precisamente a la tipicidad, limita el ejercicio del poder del Estado. Es un límite al ejercicio de también el artículo 17 de la Constitución. Entonces, limita el ejercicio del poder del Estado. Preguntando bien, Sí, pregúntele a Alison, no se preocupe. Entonces, como le digo, es un límite, ¿no? Es el tope. Porque si no está, si no hay tipicidad, si no es una conducta típica, no hay legalidad, por decirlo así, si no está expresamente calificado como delito o falta por ley, entonces nunca puede ser perseguido una persona, ni puede ser detenido por la Policía Nacional, si el hecho no está previsto en la ley. Entonces, de alguna manera, la tipicidad también es una garantía, pues, una garantía de que el Estado no puede reaccionar ante un hecho que no esté previamente establecido como delito. Y eso lo determina la tipicidad. No es una conducta típica. No hay tipicidad. Y como no hay tipicidad, no está en el catálogo, como yo les digo, como ya les he dicho, que es el catálogo de conductas prohibidas que está en el Código Penal. Como no está en el catálogo, entonces el Estado no puede perseguirnos, la policía no puede actuar contra nosotros, pues. Por eso es que la legalidad se convierte muy importante. Y cuando ya explicamos los elementos de la tipicidad, vamos a ver que además de ser lo importante que es la tipicidad para la teoría del delito, también es muy importante para el proceso penal, porque ahí le van a ver ustedes cuando se los explique, la tipicidad es la que determina la prueba o la evidencia que debe de tener el Ministerio Público para probar la comisión del delito, para probar que es delito lo que nosotros hicimos. Entonces, la legalidad es para ver si el hecho está tipificado o está establecido en la ley penal, pero a la vez le sirve al Ministerio Público para saber cuáles son los medios de investigación o los medios de prueba que debe de obtener para poder convencer al juez de que se ha cometido un delito
y que el delito es precisamente este. Entonces tiene esa doble función. Y usted, miren, imagínense qué tan importante es. Y cuando miremos el proceso penal, van a ver que la tipicidad es un elemento importante que se analiza y se discute desde el primer acto judicial, que es la primera declaración, hasta la sentencia. O sea, la tipicidad se discute en todo el proceso. Es más, se discute con posterioridad incluso, aun y cuando ya haya habido una sentencia. Imagínense ustedes qué tan importante es, porque no sé, ustedes no sé si recordarán lo que es la extractividad. ¿En qué consiste la extractividad? Ay, perdón, licenciado. Sí, por lo que recuerdo del año pasado, ¿verdad? Es cuando se puede aplicar una ley penal fuera de su ámbito temporal de validez. Exactamente. Siempre y cuando favorezca el reo, ¿verdad? Exactamente. Siempre existe el principio de que favorezca al reo, o sea, in favore rei, ¿verdad? Así es. Obviamente está regulado en el artículo 2 del Código Penal, que ahí regula la retroactividad y la ultraactividad, obviamente. Esas son las dos formas en que está seleccionado, ¿verdad? Y ahí mismo en la ley, entonces se manifiesta. El artículo 2, si ustedes la leen detenidamente, dice la extractividad se aplicará a aquellas cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo su condena. Es decir, ya una sentencia, supuestamente una sentencia firme, ya cumplió, como quien dice, ya está cumpliendo la condena. Ya supuestamente, porque le digo, nuestro derecho penal y procesal penal son muy especiales, ¿no? Ya incluso ya es supuestamente cosa juzgada, y hay definitividad en la resolución, pero aún hay todavía una acción dentro del proceso penal para discutir precisamente la tipicidad. Y la persona ya está cumpliendo condena, pero aún y cuando ya esté cumpliendo, la sentencia sea ejecutoriada, ya se haya, como quien dice, resuelto en todas las instancias, todavía nosotros en lo penal tenemos la facultad de reabrir ese proceso y analizar la tipicidad o aplicar, como le digo, ya sea aplicar una retroactividad al caso. Ahí lo vamos a ver más detenidamente. Entonces ya les digo, la tipicidad es un elemento del delito muy, muy importante y bastante importante, no solo para la teoría, sino también para el proceso penal. Esa otra particularidad que las vamos a ver posteriormente no nos deja de sorprender un poco, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que les dijeron o se recordarán de lo que es lo que es precisamente la tipicidad? Es cuando la acción que realizó la persona encuadra en la descripción que hace la ley penal, en las conductas que se encuentran prohibidas penalmente. Exactamente. Sí, hablan de dos formas, la adecuación de una conducta humana al tipo penal o el encuadramiento de una conducta humana al tipo penal o figura delictiva, ¿verdad? Es determinar si está dentro de las características que señala el tipo penal, ¿verdad? Entonces, hay algo muy particular en esa definición, que obviamente cuando hablamos de adecuación de la conducta humana al tipo penal o el encuadramiento de esa conducta en el Código Penal o en la ley penal, entonces ahí definitivamente
ahí sí hay que verlo, ¿no? Hay que verlo detenidamente porque al final lo está definiendo a la conclusión de algo, a la conclusión de un proceso. Y llegamos a la conclusión de que hay encuadramiento o adecuación. Pero ¿cómo es que llegamos nosotros a establecer precisamente que hay adecuación o encuadramiento de la conducta al tipo penal? ¿Cómo es que llegamos a esa decisión? ¿Cómo tenemos la certeza y seguridad jurídicas de que efectivamente ese es el tipo penal aplicable a esa, o que califique a esa conducta humana, o que verdaderamente lo tipifique? Exactamente, por los elementos, que usualmente son los tres que clásicamente nos dan, ¿verdad? Por los elementos que nos daban del delito, que eran tres aproximadamente, pues. Entonces, usualmente, pues hay un bien jurídico tutelado, ¿verdad? En cada delito hay un bien jurídico tutelado. ¿En qué consiste el bien jurídico tutelado? ¿Es un interés jurídicamente protegido? Disculpen, no lo escuché bien. Por favor, Dulce María. ¿Es un interés jurídicamente protegido? Interés jurídicamente protegido. ¿Alguno tiene otra definición de qué es un bien jurídico tutelado? Es el derecho o interés que el tipo penal pretende proteger al prohibir la conducta. Exactamente. De alguna manera sí tienen la idea alrededor de que es un bien de mucho valor que el Estado ha decidido proteger a través de las leyes penales, prohibiendo obviamente que se ponga en riesgo o que de alguna manera se destruya ese valor o ese bien que es muy importante para nosotros, pues. Entonces, obviamente, ahí el bien jurídico tutelado, por ejemplo, tenemos lo que es lo más importante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la vida, como vemos, la integridad. ¿Qué otros bienes jurídicos? El honor. El honor, el patrimonio. Todos esos son bienes que tienen mucho valor socialmente y que de alguna manera el Estado es el obligado a proteger, ¿verdad? ¿En dónde está establecida esa obligación o esa obligación por parte del Estado para proteger estos bienes? En el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Exactamente, ahí están los deberes del Estado. Y en los deberes del Estado es donde precisamente le dice qué es lo que debe de hacer o para qué sirve. ¿Para qué tenemos que mantener todos los ciudadanos al Estado? ¿Por qué se creó el Estado? Pues, ¿para qué? ¿Para qué tenemos ese poder sobre nosotros? Pues para que esté fregando o haciendo. Precisamente porque tiene una finalidad. Y la finalidad está establecida, obviamente, en la Constitución. Entonces, si alguien tuviera su Constitución ahí a la mano, entonces leamos nuevamente ese artículo 2. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Sí, exactamente. Incluso, obviamente, muy específico es el 1, ¿verdad? Esa es la obligación que tiene el Estado, pues esos son los deberes. Y obviamente el 1, que es la protección a la persona, dice el Estado de Guatemala, se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común, ¿verdad? Entonces tenemos que el deber del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Obviamente,
cuando hablamos nosotros de seguridad, ¿qué es lo que ustedes definieron o les dijeron cuando recibieron derecho constitucional? ¿Qué quería decir si es que analizaron realmente ese artículo? ¿A qué se refiere la seguridad? Es que muchos creen que cuando se habla de seguridad solo se piensa en que podría ser que debe haber policías nacionales o personal uniformado que nos dé la seguridad precisamente, que nos preste seguridad para que no corramos ningún riesgo. Que preventivamente ellos puedan evitar que nos pase algo, por ejemplo. Pero realmente, ¿cuál es la definición que debemos o cómo debemos de entender la seguridad? Sí, es un derecho, pero el concepto seguridad, ¿qué incluye ese concepto seguridad? Eso es lo que más que todo estoy tratando de saber si ustedes lo tienen bien definido o muy claro. Exactamente, normalmente dicen peligro o riesgo, pero la verdad es que cuando hablamos de seguridad, o la seguridad en los procesos judiciales y toda la cuestión, pero realmente eso es una interpretación muy limitada de lo que la seguridad indica, lo que la seguridad está tratando de decir. Recuérdense que hay un principio que donde la ley no limita, uno no puede ni debe limitar. Cuando estamos hablando de seguridad, así en términos generales, tenemos que hablar de la seguridad alimentaria, la seguridad social, la seguridad laboral, la seguridad en cuanto al medio ambiente, la seguridad de que van a ser respetados los derechos étnicos, ¿verdad? Que se va a respetar el derecho indígena, porque es la seguridad en general lo que ahí se especifica en la Constitución, no lo está limitando. Por lo tanto, nosotros tenemos que interpretar ampliamente, porque la ley no lo limita, y por lo tanto nosotros somos los que menos vamos a interpretar precisamente esto. Entonces, ahí están prácticamente la seguridad en todo sentido. Obviamente, la confianza y la seguridad. Confianza y seguridad, porque obviamente seguridad es la confianza, ¿verdad? Es que confío y estoy seguro que no tengo que temer porque el Estado lo tengo ahí y yo pago mis impuestos para que él realice estas tareas de seguridad. Por le digo, no es solamente policía. Estamos hablando de seguridad en salud, seguridad alimenticia, seguridad en educación. Seguridad lo tenemos que interpretar en forma amplia. Entonces, obviamente, todos esos derechos que de alguna manera constitucionalmente se tienen establecidos son los que debe de proteger precisamente el Estado. Y como él está obligado a defender, entonces el derecho penal es la herramienta que tiene el Estado para protegernos. Porque ¿cuál es el proceso o cuál es la razón de, por ejemplo, de proteger la vida? ¿Cuál es la razón de proteger la salud, el patrimonio? Sí, de alguna manera también es el bien común, pues. La razón por qué existe el Código Penal y tiene conductas prohibidas es para advertir, prevenir al ciudadano. Miren, yo protejo la vida. Si alguien mata, si alguien comete homicidio, si alguien asesina, si alguien realiza y atenta contra la vida o provoca la muerte de una persona, yo voy a reaccionar. Esa es la prevención, esa es la advertencia que le está haciendo a todos, ¿no? Por lo tanto, yo aquí, en mi territorio, no quiero que anden matando. Y como no quiero que anden matando, aquel que mate, yo lo voy a perseguir y lo voy a
sancionar, le aplicaré una pena. Ese es el propósito precisamente en el fondo cuando hablamos precisamente de la tipicidad, esa garantía que representa para el ciudadano de que sus derechos, su seguridad está protegida de cualquier persona que quiera violentarla o de alguna manera violar ese bien jurídico tutelado o poner en riesgo ese bien jurídico, y el Estado responderá aplicando una sanción. ¿Por qué? Porque yo no quiero que en Guatemala anden matando. Yo no quiero que en Guatemala anden lesionando a las personas. Yo no quiero que se atente contra el patrimonio, que les anden robando. Entonces yo como Estado los voy a proteger. ¿Y cómo los protejo? Imponiendo una sanción a la persona que lo realice, para advertirles que yo voy a estar muy atento y efectivamente eso no lo van a hacer. Esa es la idea en el fondo de lo que es interesante o resulta interesante analizar en cuanto nosotros hablamos de tipicidad. Y obviamente, para poder determinar si efectivamente hay, determinar o concluir de que efectivamente hay tipicidad, debemos tener en cuenta una cosa que es muy importante en el tipo penal. Que obviamente el tipo penal, como ya lo dijeron, tiene elementos, pero no exclusivamente los 3 elementos o 4 que a veces tiene los tipos penales. Si nosotros analizamos los tipos penales, tiene 2 clases de elementos. Tiene elementos objetivos o materiales y tiene elementos subjetivos. Entonces empecemos a ver esa clasificación. Esa clasificación que resulta muy importante. Muy importante saber que los tipos penales, las figuras delictivas tienen 2 clases de elementos. Elementos objetivos y materiales y elementos subjetivos. Eso es algo sobre lo que a nosotros nos va a servir, ¿no? O nos interesa saber efectivamente que eso está sucediendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay? Cuando hablamos de elementos objetivos, materiales, del tipo penal, como algunos dicen figura delictiva, vamos a encontrar que los elementos objetivos y materiales, ¿verdad?, que contienen los tipos penales, son los siguientes. Tomen nota. Número 1, tiene a los sujetos. Es decir, determina quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo del delito. Entonces, un primer elemento objetivo son los sujetos. Tanto los sujetos activos como pasivos. El sujeto activo pues sería la persona que realiza la acción y obviamente el pasivo es el que sale el agraviado o el afectado por la acción, ¿verdad? Entonces tiene sujetos. En cada tipo penal los tiene. 2, el tipo penal dentro de sus objetivos materiales u objetivos tiene el verbo activo o la acción. El verbo o la acción. O sea, ¿qué es el verbo rector? También se le podría decir, claro. El verbo rector o la acción y obviamente también, o sea que ahí mismo señala la acción o actividad que debe realizar el sujeto activo. El tercer elemento que tiene normalmente los tipos penales es el resultado. El resultado de esa acción realizada por el sujeto activo. El resultado.
Aunque hay delitos, como ya les dije, que no tienen resultado. Son delitos, como les dijeron o les enseñaron, que son delitos de mera actividad. Solo se sanciona por lo realizado, la acción realizada. No se le sanciona por el resultado, sino únicamente por la acción. O sea, los delitos penales de acto también se le conocen, ¿no? 4. Obviamente, tiene precisamente ese elemento, ¿verdad? También tiene algo muy, muy especial, ¿verdad? Muy especial que tiene como cuarto elemento. Tiene elementos normativos. Elementos normativos. Produce al principio una dificultad poder determinar cuáles son los elementos normativos, pero lo que pasa es que algunos delitos para su consumación tienen necesariamente que cumplir con cierto requisito establecido en la ley para que este delito pueda cometerse. Entonces, a eso le llamamos elemento normativo. Elemento normativo. O sea, una condición a que está sujeta la comisión de ese delito. Y el otro, este sí de alguna manera, es una clasificación, si ese ya fue personal, porque estos elementos no los inventé yo. Esos están precisamente establecidos ya en las doctrinas modernas del delito, porque vamos a ver el método, lo que estamos viendo es el método analítico de la tipicidad, así es como se le denomina, y eso es así es como lo vamos a trabajar. Entonces, el otro es la condición objetiva de punibilidad. Condición objetiva de punibilidad. Por eso es que cuando los profesores o a veces dicen que que el cumplimiento de la condición objetiva de punibilidad da lugar a la imposición de una pena. Si la persona ha realizado el delito mediante las condiciones objetivas de punibilidad, entonces esta persona pues obviamente será sancionada. Entonces hay condiciones objetivas de punibilidad y que esto, como le digo, son más escasas que los elementos normativos. En los elementos normativos son pocos. En los elementos de la condición objetiva de punibilidad, y que yo solo le digo las iniciales, le digo COP, C-O-P, COP. Entonces, estas son más escasas que las anteriores. Pero esos son también elementos que encontramos en el tipo penal. Y eso es lo que tenemos que aprender a determinar estos elementos del delito. Y obviamente, cuando estamos hablando de ya en la otra parte, que son los elementos subjetivos, que todo tipo penal va a tener, tenemos que elementos subjetivos son dos clases. Un elemento subjetivo genérico y uno específico. Eso es un elemento subjetivo genérico. Y tenemos también un elemento subjetivo específico. Cuando hablamos de elemento genérico, así para adelantar, estamos hablando que los delitos pueden ser dolosos, culposos o preterintencionales. Esos son los elementos genéricos. Y cuando hablamos del específico, es lo que, o en la forma en que la ley lo tiene regulado o establecido en el tipo penal. Porque, digamos, cuando sale un tipo penal o una figura delictiva, no le dice, quien dolosamente haya causado, que en circunstancias de dolo. No, en la forma que lo expresa es que nosotros interpretamos de que eso está hablando de dolo, que no está hablando de un delito culposo, ¿verdad? Entonces, por la forma en que está desarrollado, específicamente en cada tipo, porque no exclusivamente incluye ahí la persona que actúa en forma dolosa, tal cosa, no lo dice. Algunos delitos sí, tal vez lo mencionan, pero normalmente no los dice así, en esa forma.
o que culposamente realiza, no, realmente es la forma en que está regulado en el código, es lo que llamamos el específico, que también lo vamos a determinar. Pues bien, todos estos elementos contiene el tipo penal y la figura delictiva. Como le digo, yo sé que esto es bastante novedoso, esto no lo habían visto antes, y eso pues obviamente tenemos que aprender. Obviamente es una técnica, y la técnica se desarrolla con la actividad o la práctica reiterada de utilizar este método, ¿no? No es porque, ¿qué dice el código? ¿Qué dice un libro en que nos diga esto? No, realmente yo les voy a decir qué es lo que significa, cómo se aplica y todo. Pero esto lo tienen que practicar y realizar de esa forma. Porque de esa forma también vamos a analizar los tipos penales de Derecho Penal 3. En este caso lo estamos hablando como teoría general del delito y en la práctica lo vamos a ver el subjetivo general, bueno, que son delitos genéricos. El delito genérico es doloso, culposo o preterintencional. Ese es el género. Y el específico es la forma en que está redactado en el código y que nos sirve para determinar ese elemento subjetivo genérico que describimos hace un momento. Entonces, ya le digo, por nada, Elizabeth. Y resulta, a ver, Maribel. Perdón, licenciado, no le escuché muy bien el genérico, perdone. ¿El genérico? Es los generales, ¿verdad? Sí, por favor. Cuando hablamos de genérico, el género es o son dolosos, o son culposos, o preterintencionales. Nada más. Muchas gracias, licenciado. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, los elementos del delito, así en esta forma, con el método analítico, resulta que había algo que yo siempre me preguntaba. No sé si ustedes alguna vez se lo preguntaron o se hicieron, ¿verdad? O lo hicieron. ¿Cómo es que se sacan o se obtienen los elementos del delito? Es decir, normalmente en las clases, así me enseñaron a mí y así les enseñaron a ustedes. Teníamos que estar preparándonos para el examen y estarnos memorizando los elementos del delito. Decíamos, ¿de dónde salen estos elementos? Y el profesor, primer elemento, tal cosa, segundo elemento, tercer elemento, tal cosa, y esto. Y así están los libros desarrollados. Entonces decía, ¿de dónde sacan esos elementos? Fue una pregunta que me hice con el tiempo. Sorpresa. Al utilizar el método analítico, resulta que esos tres elementos salen al hacer ese método. Posteriormente resulta tan fácil realizar los elementos del delito que ya no necesariamente tengo que estar memorizando esos elementos que nos obligaron a memorizar. Y esta herramienta es tan novedosa que si ustedes la saben utilizar esa técnica, resulta que no importa, puede salir un nuevo delito que ustedes al analizarlo de esta manera fácilmente pueden interpretar bien el tipo penal y obviamente saber cuáles son los elementos. Esa es la habilidad que ustedes adquieren precisamente al hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a descomponer por el método analítico todos los elementos que integran los distintos tipos penales que tenemos en el código. Eso es lo que vamos a hacer. Y una vez que hacemos todos esos análisis, tanto de elementos objetivos materiales y como los subjetivos, nosotros vamos a pasar a poder obtener los tres elementos básicos de ese delito, ¿verdad? Que al final resulta siendo una síntesis de todo lo que nosotros hicimos con la anterioridad. A veces por eso le digo, ¿cuál es la síntesis? Son los tres elementos del delito. Ahí se sacan, se obtienen. Entonces le digo
que esta forma. Claro, incluso les digo que al hacerlo de esta manera, le sirve mucho al Ministerio Público para operacionalizar los casos. O sea, el Ministerio Público no trabaja así, no trabaja así, sino que ellos, el fiscal del Ministerio Público, operacionaliza precisamente el caso y de alguna manera obtiene esos elementos. Y de esa operacionalización, que es un trabajo escrito así en pequeño resumen, es que va a él a obtener cuáles son los medios de prueba o los medios de investigación que debe obtener para presentarle al juez. Entonces, ese es lo hacen usualmente en el Ministerio Público y le ponen análisis del caso. La operacionalización de la hipótesis que el Ministerio Público tiene acerca del caso, porque el Ministerio Público tiene una hipótesis del caso. Él considera que ese delito es tal, esa es una hipótesis, hasta ante el juez no confirme. De acuerdo a la evidencia que le presentó, lo confirma. Pero en tanto él lo plantea al juez, él lo lleva como una hipótesis, como una hipótesis de culpabilidad, estableciendo que esto pudiera ser. Y también van a aprender ustedes por qué se habla del presupuesto hipotético contenido en la norma o la hipótesis contenida en la norma. Ustedes han oído esas dos expresiones, la hipótesis contenida en la norma o el presupuesto hipotético de la norma, porque cada tipo penal es una hipótesis y tiene sus presupuestos hipotéticos. Claro, el Código Civil también tiene en sus artículos una hipótesis, la laboral o administrativa. Por eso es que también los tipos penales se hacen en sentido afirmativo, no se hacen en sentido negativo. Es afirmativo porque son una hipótesis, que si una persona realiza esto, hace esto, entonces será sancionado. Entonces tiene la estructura lógica de una hipótesis, como la que ustedes debieron aprender a hacer o les dijeron que deberían hacer cuando vieron lo que era el método, técnicas de investigación, el método científico y técnicas de investigación, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el curso. Entonces, hacer las hipótesis. Y nosotros en Derecho seguimos trabajando con hipótesis. Entonces, nosotros tenemos que determinar el presupuesto hipotético o la hipótesis contenida en la norma penal. Así es como opera esto, pues. Entonces, el Ministerio Público, claro, ya el análisis del caso y toda la cuestión son herramientas que usualmente les traslado en procesal penal. Incluso hay una presentación en PowerPoint para que ustedes también vean una exposición de una conferencia de un expositor que explica también cómo es que se hace o se plantea el caso, se hace el análisis del caso. Entonces, efectivamente, esto es lo que nos va a servir. De tal manera que ya viéndolo, así como en este momento empiezan a verlo ustedes, yo tengo una definición distinta a lo que es la tipicidad. Como les digo, a ustedes le dijeron encuadramiento o adecuación de la conducta humana al tipo penal, más que todo al tipo penal, a la figura delictiva. Porque no es a la norma es la vida, la norma es otra cosa y la norma legal es otra cosa. Entonces ahí les dan una conclusión. En cambio, yo para definir la tipicidad lo hago a partir de el procedimiento o lo que se tiene que hacer para llegar a una conclusión como esas. Yo defino la tipicidad de la siguiente manera. 2 puntos. De la siguiente manera. Es determinar o analizar si los elementos objetivos o materiales y subjetivos de la figura delictiva se encuentran en la conducta humana. Analizar o determinar si los elementos objetivos materiales y subjetivos de la figura delictiva o del tipo penal
se encuentran también en la conducta realizada por el sujeto activo. Así es como yo defino precisamente la tipicidad. Porque si ustedes analizan adecuación de la conducta penal, a veces queda uno, ¿y eso qué es? O a veces ni se lo pregunta, solo lo repite. Solo se lo memoriza y se lo repite. En cambio, cuando lo miran de esta forma, ustedes van a saber que es tipicidad y esto les va a dar más certeza y seguridad. Y van a tener más elementos para ir a alegarle al Ministerio Público que eso no es así. Esto le da los elementos precisamente para poder refutar cuando sean abogados en un caso penal y decirles no hay tipicidad. No está esta circunstancia, no está este elemento. Y esto es lo que le da a nosotros realmente una certeza y seguridad de qué es delito, de qué delito es la conducta que se le está atribuyendo o imputando a nuestro defendido o a una persona. Bueno, ya es tarde, ya los retrasé mucho, ya son más de las, ya son las 4:10, un poco más. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia y escucharme. Es determinar o analizar si los elementos subjetivos, materiales u objetivos y subjetivos del delito se encuentran en la conducta humana. Elementos subjetivos del tipo penal o figura delictiva se encuentran en la conducta humana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pasen buena tarde. Vayan. Feliz tarde, licenciado. Perfecto. Gracias, licenciado. Bueno.